discurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente nos encontramos en estos diálogos que tenemos semanalmente y dándole continuidad a un ciclo que comenzamos para meternos con el tema económico. Puntualmente venimos hablando del capital financiero internacional, de cómo opera, y hemos estado conversando específicamente sobre los fondos buitres. Nuevamente con Guillermo Zulin. ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, le vamos a dar continuidad a estos temas porque hay mucho por esclarecer, hay mucha cosa que no se conoce, sobre todo de cómo funciona. Hablábamos en programas anteriores todo el tema de la usura, de la especulación, de esa concentración económica que termina estando por encima de los países, atropellando la soberanía de los países, ese poder supranacional que todo lo puede. Y conversábamos sobre la posibilidad de ir de alguna manera a la raíz del problema, lo que tiene que ver con el proceso de acumulación y la distribución del ingreso. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Bueno, en realidad lo que hablábamos la otra vez de los fondos buitres, después de todo el sistema financiero, todo eso ha llegado a una sobredimensión precisamente porque hay liquidez, hay dinero dando vuelta. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, ese dinero es de la acumulación que se va dando de la riqueza que todo el sistema capitalista ha ido acumulando como tendencia desde sus orígenes hasta ahora aceleradamente. Es decir, ya muchos economistas han establecido y está comprobado que el capital, y sobre todo cuando el capital es totalmente liberado, cuando no se lo regula, tiende a acumular la riqueza cada vez en menos manos. Y bueno, esto es un proceso conocido, ya se sabe que las familias más ricas en el mundo tienen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Es decir, hay diferentes estadísticas, con lo cual no hay que abundar mucho en el tema. Es la ley, digamos, del más fuerte en el mercado. El pez grande se come el pez chico. Entonces el pez grande es el empresario que establece cuál debe ser el salario del trabajador, entonces se comienza ya la plusvalía para el empresario. Pero luego con el tiempo el mismo empresario va siendo a su vez el pez chico de los peces grandes, que son las grandes corporaciones, las cadenas de hipermercados, las grandes marcas, que son las que le condicionan el costo de lo que debe producir cada empresario, imponen el precio y luego cuando salen a venderlo al cliente lo facturan 10 veces más, gastan en publicidad, gastan un montón de cosas y mucho menos que lo que se gasta es lo que se gasta en mano de obra. Por ejemplo, si tú compras un jean en un shopping y te sale 600 pesos, ese jean, 50 pesos de esos 600 como mucho es el costo de producción de ese jean, de los cuales 25 como mucho es el costo de mano de obra, todo lo demás es publicidad, ganancia empresarial, intermediación, y todo eso tiene unos grandes porcentajes de ganancia, ¿sí? Entonces, toda esa ganancia que tienen en todos los rubros, los grandes multinacionales, las grandes cadenas de hipermercados, genera una liquidez que a algún lado tiene que ir. La teoría del capitalismo dice debería ir a la reinversión productiva, generar más fuentes de trabajo, para eso sirve que algunos ganen más y otros ganen menos, según la teoría del capitalismo, para que los que ganan más reinviertan y se capitalice la economía. Bueno, eso hace tiempo que ya no es así, o al menos no es así en las proporciones en que se genera esa ganancia. El 90% de esa ganancia va al circuito financiero, va a la especulación, va a la usura, porque es la ganancia más rápida que pueden llegar a tener. Pero Guillermo, a ver, si decimos que vamos a ir a la raíz del problema, tengo la sensación que es como, digamos, como a la base del sistema capitalista es donde está, donde nace, donde tiene su origen la inequidad y la desigualdad, porque eso de poner al capital y al trabajo como, digamos, en un modo de relación donde se supone, digamos, que el máximo riesgo y lo que más hay que cuidar es el capital y, digamos, y el trabajo está como en una situación de desigualdad respecto del capital. Digamos, eso es como, de algún modo, la raíz del asunto
que después se deriva a todo esto que vos venís conversando, pero ¿es así? Y si es así, ¿cómo modificar esa relación? Bueno, en este momento es complejo porque tenés que modificar en diferentes estamentos. Por ejemplo, la inequidad que hay en la distribución del ingreso dentro de una empresa que produce determinado tipo de bienes o servicios estaría resuelta momentáneamente con una participación de los trabajadores en una porción de las ganancias de esa empresa. Entonces, si los trabajadores en vez de un salario o de solamente un salario cobraran además tuvieran ingresos en función de la ganancia que tiene esa empresa, estaríamos dando respuesta a una parte de la inequidad. Pero ¿qué pasa? Como decíamos recién, a su vez esa empresa está siendo explotada, llamémoslo así, por los multinacionales o que la contratan a ella o a la cual tiene que venderle, son las que imponen los precios en el mercado. Es un eslabón Entonces, de la cadena. el margen que tiene para participar las ganancias a sus trabajadores no es muy alto, porque además si el empresario ese no gana, tampoco va a invertir. Entonces, ahí tenemos acotada la posibilidad, digamos, de redistribución. Tenemos que lograr también la redistribución dentro de lo que es el esquema interempresarial, es decir, tenemos que lograr desactivar monopolios, que son precisamente los que tienen la capacidad de imponer precio al que va a comprar, al cliente, y de imponer el costo que ellos tienen de ese producto. Por ejemplo, las grandes cadenas de hipermercados le dicen al productor, al proveedor, a cuánto tiene que bajar el precio para comprarles, le tiene que vender a 300 días o a 180 días, le paga lo que quiere, cuando quiere, y encima los primeros productos de las góndolas hasta se lo pide que sean gratis para adquirir el derecho de poder estar en la góndola de un hipermercado. Así es. A ese nivel lo explotan. Luego al cliente se lo facturan 300 o 400% más. Entonces, si nosotros no llevamos una política que desactive esa explotación de los grandes pulpos sobre las pequeñas empresas y que las pequeñas empresas participen a los trabajadores en sus ganancias, no vamos a resolver el problema de la inequidad y va a seguir esta acumulación de riqueza en pocas manos. Ahora, de acuerdo, y además tenemos ejemplos, ¿no?, de intento de desactivar monopolios en nuestro país. Bueno, el pataleo es fuerte, la resistencia obviamente es muy grande de los grandes poderes económicos que están, y lo hablábamos en programas anteriores y me parece que no está de más repetirlo, el vínculo que tienen ese poder concentrado, ese poder económico concentrado con los medios de comunicación, que también son un poder económico concentrado que además tiene todo el poder de fuego en relación a la comunicación, a la manipulación de la información, a la manipulación de la palabra, a la imagen. Y entonces, digamos, se necesitan gobiernos fuertes para poder avanzar en políticas que verdaderamente puedan desarticular monopolios. Ahora, por otro lado, y si vamos al tema de los fondos buitres, no solamente, digamos, ha sido una operación de intento, y sigue siendo de estafa para el país, para dejarlo en cesación de pago, de quiebre económico, un golpe económico al país, sino también al sistema político, a la institucionalidad, porque es obvio que un país donde tiene un gobierno que tiene que afrontar un default, indudablemente que hay una afectación importante a esa autoridad y esa institucionalidad. Entonces, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero me gustaría conversar un poco más sobre, digamos, cómo se construyen esas bases de solidez de un Estado y de un gobierno que lleva adelante las funciones del Estado para poder meterle mano nada más y nada menos que a esto que es como la clave, ¿no?, la desarticulación de los monopolios. Bueno, habrá que ir, digamos, por partes y habrá que ir quizás de a poco o de a mucho según se pueda avanzar, según la resistencia que haya. Obviamente nadie se va a suicidar políticamente porque directamente si uno pierde el poder de llevar adelante políticas públicas porque es, digamos, el enemigo que tiene es demasiado fuerte y ya no puede aplicar esas políticas, es un contrasentido decir, bueno, voy a aplicar políticas demasiado extremas si después no voy a tener poder político para llevarlas adelante. Entonces, en ese caso debería ir por partes y tratar de decir, bueno, vamos a
modificar, por ejemplo, el impuesto a las ganancias y que los que tienen grandes ganancias, si no le invierten en la producción, tengan que aportar algo más. Ese algo más puede ir gradualmente, porque si uno dice, bueno, ahora van a tener que pagar el 70% de impuesto a las ganancias en vez de 35%, obviamente va a haber una oposición tremenda a eso, aunque con el 30% que les quede igual siguen siendo ultramillonarios, pero bueno, políticamente eso parece ser no presentable, porque enseguida los medios de comunicación van a decir, esto es confiscatorio, nos quieren sacar el 70%, etcétera, etcétera. Bueno, entonces habrá que avanzar y decir, bueno, en vez del 35% va a ser el 40% en los casos de aquellas empresas que no reinviertan sus ganancias en la producción. Entonces eso es más asimilable para una sociedad y bueno, desde ahí ese es un peldaño del cual al año siguiente se puede pasar a otro peldaño más y avanzar, digamos, paulatinamente en las políticas en la medida que la gente se vaya siendo consciente de que eso beneficia a toda la población, que los grandes pulpos tengan, digamos, posibilidades de a futuro, digamos, rediseñar sus inversiones como para poder, digamos, llevarse bien con los gobiernos y llevarse bien con su público y llevarse bien con sus clientelas. Entonces, que todos se vayan acomodando a una situación donde se dejen claro que esto no da para más, que esta acumulación de riqueza infernal, que ni saben en qué gastar la plata, por eso se termina, digamos, yendo a los circuitos financieros, pero ese no da para más, no cortarlo de un plumazo, sino ir avanzando peldaño tras peldaño. O sea, tener certeza de que si uno va escalón tras escalón, dentro de determinado proceso, quizás sí termina siendo un porcentaje alto de esas ganancias que va a la reinversión productiva, pero no hacerlo de golpe porque si no es políticamente impresentable, ¿no? Cuando vos planteás, Guillermo, como un paso, digamos, en todo este proceso de cambio, y en esta cosa de la inequidad de la que hablábamos, de la relación entre capital y trabajo, que empiece, digamos, como a un acuerdo o un sistema, no sé, que se implementaría por el cual parte de la ganancia de la empresa se destina al trabajador. A su vez, porque yo recuerdo, bueno, una propuesta histórica, humanista, de la propiedad participada del trabajador, donde no solamente estaba previsto, digamos, la participación en la ganancia, sino también en la dirección de la empresa. Vos hablás de las empresas tendrían que reinvertir. Si el empleado, el obrero, digamos, además de percibir un tanto por ciento de la ganancia, también tiene espacio de decisión, eso dentro de un sistema que, bueno, que habría que acordarlo en la legislación, también empuja, digamos, a la reinversión, toma decisiones sobre la reinversión y entonces quizás también sea un freno más para que el producido, digamos, de la producción no vaya al circuito de especulación financiera, sino se reinvierta, se abran nuevas fuentes de trabajo, se profundice, se pueda avanzar, crecer. Efectivamente, lo que pasa es que todo eso a su vez debe ser gradual. ¿Por qué? Porque si hoy a alguien que va a invertir para poner, supongamos, no sé, una pizzería, le dicen, bueno, ya desde el primer día que empiezas a trabajar, la mitad de tus ganancias la tenés que distribuir con todos los trabajadores y desde el primer día todos los trabajadores van a decir lo que se hace acá y posiblemente esa persona en vez de decidir invertir en esa pizzería haga otra cosa, en vez de contratar trabajadores lo trate de hacer solo con su familia, es decir, le va a tratar de escapar porque le va a parecer demasiado leonina esa participación abrupta de los trabajadores en su inversión, pero si eso lo hacemos paulatinamente y decimos, bueno, a partir del primer año, supongamos, van a empezar a tener un 10% de las ganancias de participación de los trabajadores. Al segundo año, los trabajadores que han estado durante los 2 años, que tienen más experiencia y más capacidad y son parte, digamos, de la capacidad productiva que tiene esa pizzería o que tiene esa empresa, empiezan a tomar decisiones en los rubros donde son más expertos. Es decir, ir pautando eso como para que darle más racionalidad y que tampoco salgan escapándose los que tienen, digamos, capitales para invertir, porque si lo hacemos demasiado desproporcionado, estamos frenando las inversiones, que es lo que pasaba en los países. Tendría que ser un sistema que en todo caso atractivo. Efectivamente, que le convenga que a los dos. Estas condiciones de beneficios impositivos, porque a ver, etcétera. Si yo participo en las ganancias, ¿sí? También en la época de vacas gordas nos va todo bien y le va bien al empresario y a los trabajadores, pero en épocas de vacas flacas, y bueno, todos nos tenemos que achicar un poco
y no se pierden fuentes de trabajo, que claro. O sea, tiene su parte de interés también para el empresario esa parte. Es decir, cuando la cosa viene mal, bueno, todos apechugamos un poco y se reparten menos ganancias o no se reparte nada de ganancias porque no la hubo. Entonces, en realidad tiene facetas que se pueden beneficiar bien presentado y bien hecho al empresario y al trabajador, pero hay que hacerlo paulatinamente. Pero como decía hoy, eso es, digamos, dentro del ámbito de la empresa. Una empresa que tiene los ingresos muy acotados porque le tiene que vender a un hipermercado el precio que el hipermercado le dice, bajando costos y explotando a los obreros, porque hace competir a un montón de proveedores y algunos tienen que trabajar en negro para poder tener ese precio, y tiene muy poco margen de repartir ganancias con sus trabajadores. Y ese tema se los va a presentar a los trabajadores y el trabajador va a decir, está bien, no me den ganancias, prefiero trabajar en negro, pero por lo menos quiero mantener mi fuente de trabajo, claro. Que es lo que pasa. Exacto. ¿Qué hacen las grandes marcas? Las grandes marcas no tienen trabajadores en relación de dependencia, subcontratan diferentes talleres que hacen los trabajos, tercerizan. Entonces el tercerizado que ellos saben, además, hacen competir al tercerizado entre sí y le dicen, no, vos claro. Vendeme a 8 porque este otro me está vendiendo a 8.50 y al que vende a 8.50 no vendeme a 7.80 y le van haciendo bajar y el otro le tiene que vender a ese precio a veces a costa de o tener los trabajadores en negro o tenerlos con salarios que no puede luego en una paritaria aceptar un aumento de un 30%, si es que la inflación fue del 30%, o de un 20% si fue en 20%, porque no le dan los costos. Y capaz que hasta tiene razón, pero claro, es más arriba donde se establece. Y esas empresas entonces, más que en el circuito productivo, están en el circuito especulativo y funcionan como empresas productoras efectivamente, esos capitales financieros, cuando invierten en algo que no sea las finanzas, la especulación, sí. La bolsa, lo que hacen es comprar, ni siquiera invierten generando más trabajo, compran los que ya funcionan. Así como sabemos, acá el caso típico de monopolio, porque quedó bien expuesto, es el Grupo Clarín. Bueno, el Grupo Clarín, que compró un montón de empresas, no solo mediáticas, se fue quedando con todos los emprendedores de cada pueblo que puso un canal de cable de televisión, que era se habían asociado, no sé, 1 o 2 médicos del lugar con el verdulero exitoso, más uno más, y habían puesto una empresita de cable y cablearon todo. Bueno, una vez, les va bien, bueno, se los compro, les va bien, se los compro. Les va bien, se los compro. Entonces van comprando todo, ¿sí? Lo que funciona. Bueno, lo mismo hacen las grandes multinacionales y los grandes capitales con las empresas. Por eso la ola privatizadora de los 90, que era vender las empresas que tienen clientela cautiva, o sea, que son las empresas de servicios públicos. ¿Sí? Todas las personas necesitan luz, necesitan gas, bueno, invierten en eso los grandes capitales financieros. O sea, cuando invierten en lo que ya funciona y encima después hacen reestructuraciones dejando gente afuera. O sea que por donde quiera, digamos, esos capitales son totalmente nocivos, digamos, desde el punto de vista de la gente. ¿Y qué hacen luego para que el sistema siga funcionando? Porque uno dice, bueno, si la gente se va quedando cada vez con menos recursos y menos trabajo, ¿cómo hace la gente para seguir alimentando un sistema capitalista que se maneja por el consumo? Bueno, le prestan, hay créditos. ¿Sí? Claro. Es la contrapartida. ¿Qué pasó con Grecia? Los bancos alemanes le prestaban a Grecia para que Grecia con esa plata compre armas al gobierno alemán, los ciudadanos de Grecia compren autos fabricados en Alemania y otros productos, entonces así el circuito cerraba. Las empresas financiaban eso, los bancos financiaban a las empresas y luego todos los griegos quedaron súper endeudados, como quedamos endeudados nosotros después de la década del 90. Y ahí vino el colapso. Pero todos fueron parte, digamos. Los bancos y las empresas que financiaban a los consumidores que no tenían recursos propios para consumir. Ahora, clarísimo, me preocupa como... Bueno, en este programa siempre tratamos de dejar un mensaje para generar conciencia en la audiencia, en quienes nos escuchan. Informar, digamos, genuinamente para desde ahí poder generar conciencia sobre cómo funciona todo esto, porque las poblaciones son las que... en determinados momentos, hasta haciéndose eco de los argumentos de aquellos que en realidad los perjudican, es patético, terminan volteando gobiernos, terminan haciéndole el juego de un modo muy, muy brutal. Entonces, digamos, ¿cómo operar, ¿no? Yo sé que es muy difícil la pregunta porque es un tema de poder de fuego, digamos, del poder que puedas tener para llegar a la población y generar, ¿cómo decirte?,
libertad de pensamiento, es decir, poder aprender a pensar, incorporar un pensamiento crítico y poder elegir, opinar y poder elegir, digamos, como la dirección que querés para la política de tu país. Acá el gobierno actual ha llevado adelante una política muy interesante en materia de distribución, el tema que habíamos tocado inicialmente, ¿no? Pero bueno, para hacer esa distribución frente a la inequidad es necesario tocar los sectores que son los que acumulan lo que le sacan a otros, porque me parece que eso hasta en la población perjudicada es difícil no hablemos de los que no quieren que le saquen nada, sino la población que se beneficia con esas políticas. Vuelvo a lo mismo, se hace eco del otro discurso y a veces cuestiona la política redistributiva que tiene el gobierno. Yo creo que el Estado, digamos, debe ser justamente el articulador a través de las políticas de los desequilibrios que se producen en la sociedad, que es una estructura, y que si no lo hace el Estado articulando políticas de distribución, de todos modos alguien lo va a hacer y seguramente por medios violentos. De hecho, la delincuencia tiene que ver con que frente a esos desequilibrios tienden a equilibrar sacándole, no con una política, sino con violencia, sacándole al que creen que hay que sacarle para distribuir. Entonces, ¿cómo ves estas políticas y qué comentario nos puedes hacer al respecto? No, obviamente que las políticas redistributivas son la primera herramienta que tiene un Estado mientras se va tratando de resolver los problemas estructurales que tiene el mismo mercado, digamos, de una distribución inequitativa de los ingresos. Ahora, el tema es que la gente es muy, digamos, susceptible a acomodarse a una situación determinada y olvidarse de que un año, 2 años antes o 3 años antes estaba en una situación muy diferente y además atribuir eso a una suerte de proceso, digamos, que no se sabe de dónde viene, inclusive mucha gente a sus propias capacidades. Yo he encontrado mucha gente que dice, no, a mí me va bien porque yo trabajo. Claro. Sí, perfecto, vos trabajás, pero acordate, vos trabajabas la misma cantidad de horas o más en los 90 y en el 2001 y te fue muy mal, o sea que depende de cuál es la política general en el país si se potencia la industria nacional, te va a ir bien porque lo que vos producís se va a vender, digamos, en el mercado interno. Ahora, si se potencia la importación, te va a ir mal. Entonces, vos podés ser muy trabajador en las dos situaciones, ¿sí? Pero si no entendés que hay una política nacional que está favoreciendo que vos puedas vender en el mercado interno, no vas a entender que no es que te va bien solo por tu mérito propio, sino que es necesario también una política que apoye ese mérito propio. Entonces, ahora, eso obviamente ciertos medios de comunicación, los más masivos, no lo dejan en claro. Entonces la gente cree que es porque hay viento de cola, porque uno es extraordinario y por eso me va bien. No lo dejan ¿sí? en claro y mienten y claro. difaman. Entonces, claro. Bueno, habrá que, con las herramientas que se tenga, tratar de hacer difusión de cómo son las cosas realmente, por un lado. Y además, en aquellos momentos donde se producen situaciones en que la gente se da cuenta que le vienen mintiendo, bueno, tratar de que en esa circunstancia, por ahí se amplifica la voz de los que venían predicando en otro sentido. Yo me acuerdo en la época de la convertibilidad, era imposible decir 6 meses antes que se cayera la convertibilidad que había que salirse de la convertibilidad. Bueno, tuvo que caerse la convertibilidad para que todos se enteraran de que todo eso era una gran mentira. Bueno, a veces, y ahí empezó el que se vayan todos y la protesta contra muchos economistas que venían predicando todo antes y salían a los grandes medios de difusión pontificando acerca de la convertibilidad, inclusive la dolarización. Hoy esos no están, han desaparecido. Pero no hay memoria, Guillermo, no hay memoria, eso es un problema. Si no hay memoria va a haber tropezones y cuando haya tropezones habrá evidencia de cómo funcionan las cosas. Guillermo, te convoco para un próximo encuentro donde planteemos salidas, alternativas a este modelo actual. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrado